Vamos a hacer el problema 18 de la guía 5, donde nos dicen que tenemos una bola esférica de nieve que se está derritiendo de manera que la derivada de su volumen respecto del tiempo es proporcional a su área en ese mismo momento. Me dan dos datos acerca del tiempo y la relación que tiene con el diámetro de la bola. Me dice que inicialmente el diámetro es de 5 centímetros y media hora después el diámetro es de 2 centímetros. Me preguntan entonces en qué momento el diámetro será de 1 centímetro. Bueno, entonces lo primero que tenemos que pensar es que nos están diciendo que la derivada del volumen respecto del tiempo es proporcional al área de esa bola esférica. Hacemos un recordatorio. El área de una esfera, si la escribimos en función del radio, es 4pi por radio al cuadrado, mientras que el volumen de la esfera es 4/3 de pi por radio al cubo. La información que nos brinda es que la derivada del volumen respecto del tiempo dice que es proporcional al área. Es decir, que me están diciendo que el volumen está dependiendo del tiempo, de la misma manera en que el área va a depender del tiempo. Y que esa relación que hay entre la derivada del volumen y el área es una relación proporcional. Ponemos entonces una constante de proporcionalidad K. Ahora, en las fórmulas que nosotros vemos de área de volumen, las hemos escrito en función del radio. Quiere decir que el radio lo vamos a usar como una variable intermedia, siendo nuestra variable final el tiempo. Es decir, tanto el área como el volumen puedo pensar que dependen del radio, y el radio a su vez depende del tiempo, o sea, va variando en el tiempo. Nosotros lo que vamos a tener que tratar de encontrar entonces es alguna expresión que vincule el radio con el tiempo. También podríamos haber hecho este mismo ejercicio trabajando con diámetros, ya que los datos que nos dan son todos de diámetros, ¿verdad? Pero como sabemos que el diámetro son 2 radios, entonces vamos a utilizar la fórmula que se utiliza más habitualmente en geometría, que es poner tanto áreas como volúmenes en función de los radios. Entonces, como sabemos que ese radio depende del tiempo, podemos escribir el área como una función del radio que depende del tiempo. Entonces vamos a tener que el área es 4pi por radio al cuadrado, donde radio es una función del tiempo. Lo mismo el volumen. En el volumen podemos pensar que el radio que aparecía en la fórmula es también una función del tiempo. Y cuando querramos hacer la derivada del volumen respecto del tiempo, que es la información que nos brinda el problema, entonces vamos a tener que usar la regla de la cadena. Tendremos que hacer la derivada del volumen respecto del tiempo como la derivada del volumen respecto del radio por la derivada del radio respecto del tiempo. Hacemos la derivada del volumen respecto del radio. Tenemos 4/3 de pi por radio al cubo, eso es lo que tenemos que derivar. Es una derivada muy simple, 4/3 por pi es constante, multiplica la derivada de radio al cubo. La derivada de radio al cubo respecto de r es 3r cuadrado. Y me tengo que acordar que acá tengo un factor que en realidad, como estaba derivando respecto del tiempo, al aplicar la regla de la cadena tengo un factor derivada del radio respecto del tiempo. En síntesis, la derivada del volumen respecto del tiempo me terminó quedando 4pi r cuadrado por la derivada de r respecto de t. Y esto es igual a la constante de proporcionalidad K multiplicada por el área de la esfera. Entonces fíjense que acá tenemos la derivada del volumen respecto del tiempo, que es igual al área de la esfera. Aparecen factores 4pi r cuadrado de ambos miembros de la igualdad, con lo cual eso los podemos cancelar, y finalmente me queda que la derivada de r respecto de t es igual a K. Entonces encontramos una expresión que nos indica cómo varía el radio en función del tiempo, la velocidad de cambio de ese radio en función del tiempo. Lo que tengo que hacer entonces es integrar, y para eso hacemos una separación de variables. El diferencial de tiempo lo pasamos multiplicando, y entonces integramos del miembro izquierdo el diferencial de radio y del miembro derecho la constante por el diferencial de tiempo. Nos queda entonces que el radio es igual a K, puede salir fuera de la integral, multiplicando la integral del diferencial del tiempo, que es tiempo, más la constante de integración.
Esta expresión que encontramos del radio en función del tiempo, que vemos que es una expresión lineal del radio en función del tiempo, tiene dos constantes, la de proporcionalidad y la que apareció en la constante de la integración, de la integral indefinida. Para poder hallar los valores de esas constantes vamos a hacer uso de los datos que nos dan en el problema. Vamos a recordar entonces que en general los tiempos fueron dados en minutos, mientras que las medidas de los diámetros fueron dadas en centímetros. Por lo tanto vamos a trabajar con esas unidades y no las vamos a escribir en las fórmulas, pero sabemos que hacemos referencia a cada valor que aparezca, ya sea de tiempo o de radio, está dado o en minutos o en centímetros. Decía que para el tiempo cero el diámetro era de 5 centímetros. Eso quiere decir que el radio, que es la mitad, va a ser 5 medios. Esto es cuando se empezó a registrar la situación en la que estamos trabajando. Entonces, en nuestra fórmula general reemplazamos el tiempo por 0, nos va a quedar el valor de la constante C. Y ese valor de la constante C es lo que vale el radio inicialmente, 5 medios. Y con la otra información que nos dieron, nos decía que a la media hora el radio era de 1 centímetro. Es decir, nos decía el diámetro era de 2 centímetros, quiere decir que el radio era de 1. Entonces en nuestra fórmula ya tenemos el valor de C, que era 5 medios, y podemos utilizar entonces este dato que nos dieron, sabiendo que el tiempo son 30 minutos, que el radio es 1 centímetro, para poder obtener el valor de K. Nos queda un valor de K de menos 1/20, lo cual sospechábamos que el valor de K tenía que ser negativo, porque a medida que pasaba el tiempo el radio iba disminuyendo. Obtenemos entonces la expresión del radio en función del tiempo, menos 1/20 por t más 5 medios. Tenemos que hallar en qué instante el radio corresponde a medio centímetro, o sea, en qué instante el diámetro se hizo de 1 centímetro. Reemplazamos nuestro valor de radio entonces por el que nos requieren, que es de medio centímetro, y despejamos el tiempo. El resultado entonces es 40 minutos.